la posibilidad de que un estadounidense conservador sea elegido como papa no es una mera fantasía descabellada, sino una posibilidad institucional y realista que podría suceder en el contexto actual del Vaticano. El número de cardenales electores procedentes de Estados Unidos asciende a 9, todos ellos menores de 80 años, y forman parte activa de un grupo liderado por figuras prominentes y conservadoras como el cardenal Raymond Leo Burke y el cardenal Donald Wuerl. Ambos son figuras clave en la oposición interna a las reformas del Papa Francisco, especialmente las que abrazan posturas progresistas en temas como la ecología y los derechos de las comunidades LGBTQI. Para que un cardenal estadounidense llegue a ser papa, sería crucial que la facción conservadora norteamericana logre establecer alianzas estratégicas con grupos europeos de mentalidad tradicionalista. Especialmente aquellos que integran la curia romana y los prelados de países como Polonia y Hungría. El objetivo, oponerse a la agenda progresista de Francisco y promover una vuelta al conservadurismo doctrinal. Aunque los Estados Unidos solo representan un 7% de todos los cardenales electores, de un total de 120, su influencia detrás de las puertas del Vaticano es significativamente mayor debido a su aporte financiero. En 2021, los católicos norteamericanos contribuyeron con aproximadamente un 30% del presupuesto anual del Vaticano, un factor determinante que les otorga influencia para exigir cambios en nombramientos e implementar políticas conservadoras a nivel global, siendo las políticas antiabortistas una prioridad reconocida. Sin embargo, las divisiones internas dentro de la propia Iglesia en Estados Unidos representan un obstáculo adicional. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, MUSTEC, se caracteriza por tensiones recurrentes entre sus miembros, divididos entre posiciones conservadoras y moderadas. Para lograr un cambio hacia el conservadurismo en la cúspide del Vaticano, necesitaría primero evitar divisiones y presentar un bloque sólido. En un escenario especulativo, si el actual pontífice falleciera en el futuro cercano, la oportunidad de promover a un cardenal como Burke al papado estaría a mano. Burke, a sus 70 años, representa el perfil idóneo para quienes claman por un papa ortodoxo y radical. Sin embargo, varios impedimentos doctrinales y culturales se interponen. Doctrinalmente, un papa de estas características endurecería las posturas en lo referente a la moral católica. En cuanto a la política internacional, un papa estadounidense con un alineamiento conservador podría complicar las relaciones con gobiernos laicos europeos. El impacto de un papa norteamericano conservador se extendería a reformas en la curia romana, el corazón administrativo de la Iglesia. Francisco intentó democratizarlo al crear el sínodo permanente. Pero un líder derechista podría revertir esto, centralizando poderes en manos del Vaticano y reduciendo autonomía episcopal regional. Esto provocaría rechazo en países como Alemania o Sudáfrica, donde obispos locales ya critican la teocracia de Roma. Económicamente, Estados Unidos presionaría por destinar más recursos a iniciativas antiaborto y provida. En 2020, el Vaticano asignó $58 millones a organizaciones católicas contrarias al aborto globalmente. La cifra podría duplicarse bajo un papa estadounidense, reduciendo fondos para programas de erradicación del hambre o educación básica en África, donde la Iglesia mantiene miles de escuelas, generando críticas por política ideológica sobre necesidades reales. En Latinoamérica, el efecto sería explosivo. Países como Argentina o México, con gobiernos progresistas, verían a un papa norteamericano como un aliado de Trumpism en las Américas. Podría frenar procesos como la canonización de Monseñor Oscar Romero, asesinado por dictaduras respaldadas por Estados Unidos, que simboliza resistencia al autoritarismo. Socialmente, el Papa podría endurecer posturas sobre identidad de género, revocando permisos a parroquias que permiten celebrar bodas homosexuales o excomulgando teólogos progresistas como James Allison. Esto provocaría fugas masivas hacia iglesias emergentes como la católica tradicionalista Sedes Sede. Religiosamente, tensiones con otros cristianos serían inevitables.
La Iglesia Ortodoxa, que ya rechaza la primacía papal, podría usar este momento para promover una crisma ecuménica sin Roma. En Asia, obispos filipinos y tailandeses advierten sobre un posible choque entre dogma estadounidense y tradiciones locales. En Filipinas, el 86% de la población católica acepta prácticas como el aborto en casos de violación, contrario a posturas ultraconservadoras. Medios como Crisis Magazine, plataforma clave del ala dura, ya proyectan escenarios. Un papa norteamericano podría vetar la traducción del breviario al inglés moderno. Esto sería para evitar neologismos genderfluid o reinstaurar el celibato obligatorio, lo que agravaría la crisis de vocaciones. En Estados Unidos, solo hay 28 sacerdotes por cada 100.000 católicos. En Oriente Medio, donde la Iglesia busca diálogo con musulmanes, un discurso conservador podría socavar acuerdos. Acuerdos como el Documentum Veritatis, 2019, que buscaba como un terreno en ética sexual. Finalmente, la reacción del clero latinoamericano sería crucial. En Estados Unidos, el impacto de un papa conservador sería inmediato en cuestiones legales y culturales. Bajo la influencia de figuras como el cardenal Raymond Burke, el Vaticano podría presionar a los obispos para que impugnen leyes locales sobre derechos reproductivos, utilizando argumentos teológicos para apoyar iniciativas políticas republicanas. Ejemplo concreto, en Texas o Carolina del Sur, donde ya existen leyes Heartbeat Bills restrictivas, el Papa podría respaldar su expansión nacional, convirtiéndolo en un tema de fe obligatorio para católicos votantes, un golpe directo a la separación Iglesia-Estado. Esto polarizaría aún más a la comunidad católica. Entre los hispanos estadounidenses, 35% de la población católica, el 68% considera muy importante el acceso al aborto legal en casos de violación, según encuestas de Pew. La tensión llegaría a las parroquias. Sacerdotes hispanos o afroamericanos podrían desafiar órdenes desde Roma, argumentando que la doctrina no puede ignorar realidades como el racismo sistémico o violencia sexual. Económicamente, donaciones corporativas conservadoras aumentarían. Empresas como Catholic Cancers, patrocinada por familias ultraderechistas, ya financian campañas antiaborto. Mientras que comunidades pobres en el sur de Texas o California podrían perder apoyo caritativo si critican la postura papal. En política exterior, un papa estadounidense podría reforzar alianzas con líderes autoritarios, como el expresidente argentino Mauricio Macri, aliado del GOP, para frenar avances LGBTQ y en Latinoamérica. O apoyar sanciones a Nicaragua por limitaciones a la libertad religiosa, bajo el gobierno de Daniel Ortega. En Europa, el efecto sería explosivo. Alemania, que ya legalizó el matrimonio igualitario en 2017, vería al Vaticano como cómplice del neonazismo anti-LGBTQ y una contradicción dada su histórico papel durante el Holocausto. Países escandinavos podrían reducir su colaboración con la Santa Sede en temas de derechos humanos, mientras Polonia, aliado ideológico, ganaría influencia. El arzobispo Wojciech Siemba, crítico del aborto, podría ser promovido a ministro de Relaciones Exteriores. Dentro de las congregaciones religiosas, órdenes históricas como los jesuitas enfrentarían crisis internas. Su postura prosinodal y ecojesuita choca con un papa reaccionario. En 2019, el jesuita Hans Küng fue sancionado por criticar la centralización papal, un preludio de represalias mayores bajo este escenario. Tecnológicamente, la Iglesia podría endurecer controles sobre plataformas digitales, exigir a redes católicas como Católica Digital censurar contenido pro-ecología o teología feminista. Esto aceleraría el crecimiento de comunidades encriptadas como Reddit/r/catolicismo liberate, que ya reúne 150,000 usuarios discutiendo reformas radicales. Finalmente, la crisis generacional sería aguda. Entre jóvenes estadounidenses, 18 a 29 años, el 73% considera esencial el apoyo a causas ambientales y migratorias, temas que un papa derechista ignoraría.
El impacto de un papa conservador estadounidense se extendería a escenarios diplomáticos cruciales. En Oriente Medio, un discurso antiaborto intransigente socavaría acuerdos interreligiosos. Países como Líbano o Irak verían al Vaticano como cómplice de posiciones que ignoran realidades locales. En Asia, la influencia podría dividir a comunidades católicas. En India, órdenes feministas como Stree Charitra podrían ser marginadas. En Filipinas, el gobierno usaría la postura papal para justificar restricciones a aborto terapéutico en casos médicos críticos. Internamente, los latinos estadounidenses enfrentarían tensiones profundas. Un papa aliado a políticas anti-inmigración podría desencadenar rebeliones parroquiales. Sacerdotes hispanos podrían crear redes clandestinas para ayudar a familias separadas por la patrulla fronteriza. Esto reactivaría debates históricos sobre libertad pastoral, un concepto defendido por teólogos como Gustavo Gutiérrez. Teológicamente, el nuevo papa podría reescribir manuales para seminarios, eliminando referencias a la ecología o género. El catecismo de la Iglesia Católica se revisaría para enfatizar la naturaleza divina del matrimonio heterosexual, ignorando estudios científicos sobre identidad fluida. Esto provocaría renuncias masivas entre teólogos jóvenes, muchos afroamericanos o indígenas. En África, una postura antiaborto extrema chocaría con realidades como las violaciones cometidas por grupos como Boko Haram. Obispos nigerianos podrían exigir un sínodo continental independiente, rompiendo protocolos vaticanistas. Los medios globales denunciarían el giro como un regreso al Index Librorum Prohibitorum, con el Vaticano bloqueando acceso a artículos sobre teología queer o ciencia climática. Plataformas como YouTube verían un aumento en canales alternativos. Finalmente, el clima interno dentro del Coliseo Vaticano estallaría. Cardenales italianos, franceses y brasileños opondrían resistencia, usando redes históricas para filtrar documentos secretos a la Croix o America Magazine. Esto desencadenaría una crisis sin precedentes. Si el Papa reacciona excomulgando críticos, sectores enteros de la Iglesia se autocongregarían bajo un patriarcado de Pedro II, un cuerpo paralelo liderado por monjas y obispos rebeldes. El giro hacia un papa conservador no solo transformaría la Iglesia Católica, sino que redefiniría su rol en la geopolítica global. En Latinoamérica, donde el Evangelio de la Liberación inspiró luchas contra dictaduras y pobreza extrema, obispos se alinearían con movimientos como el FMLN en El Salvador para resistir la agenda papal. En México, un conflicto abierto entre la jerarquía tradicionalista y comunidades indígenas que integran rituales prehispánicos en sus cultos podría llevar a excomuniones masivas, una repetición del cisma de 1839 en la Iglesia mexicana. Culturalmente, el arte religioso sufriría una represión sin precedentes. Museos vaticanos retirarían exposiciones sobre teología feminista o iconografía queer, mientras artistas católicos como el guatemalteco Francisco de Murrugarra crearían capillas clandestinas en Instagram con más de 500,000 seguidores compartiendo arte subversivo. En Brasil, las festividades del Cirio de Nazaré una mezcla afroindígena, serían catalogadas como herejías culturales, lo que desataría protestas en Pará y Maranhão. Económicamente, la Iglesia enfrentaría escándalos por su postura ante crisis climáticas. Fondos destinados a proyectos ecológicos serían redirigidos para apoyar escuelas católicas que enseñen valores tradicionales, mientras científicos como el Papa emérito Francisco criticarían en entrevistas anónimas la negación del cambio climático. Países africanos, como Costa de Marfil o Mozambique, condicionarán su cooperación con ONGs católicas a que incluyan acceso a educación sexual y anticonceptivos, una amenaza real para proyectos médicos vitales en zonas afectadas por ébola. En Estados Unidos, el Papa conservador impulsaría alianzas con líderes evangélicos antiaborto, generando fracturas entre católicos latinos y la base progresista de la Iglesia estadounidense. Marchas masivas como One Nation, católicas por los derechos reclamarían espacio en plazas de Chicago y Houston.
lideradas por mujeres como la sacerdotisa canadiense Marie Guerin, una figura simbólica tras el histórico Sínodo sobre la Mujer, 2023. Históricamente, esta era marcaría un retorno al siglo XVIII, censura intelectual, confrontaciones con soberanías nacionales y una iglesia cada vez más lejana de sus bases jóvenes. Sin embargo, surgirían fenómenos imprevistos. En Filipinas, jóvenes católicos usarán inteligencia artificial para crear sínodos virtuales que consulten a 50 millones de fieles al año. En Irlanda, monjas reformistas fundarán monasterios itinerantes que viajen por Europa promoviendo inclusión LGBTQI. El colapso parcial del Vaticano como centro único de autoridad no significaría el fin del catolicismo, sino su reinvención. Tal vez, en décadas futuras, los historiadores recordarán esta era no como un triunfo ni una derrota, sino como la puerta que obligó a 1.300 millones de fieles a decidir. ¿Quieren una iglesia que guíe con el miedo o con la esperanza? En Documental Verdad, seguimos desenmascarando historias silenciadas. Si este viaje te ha hecho reflexionar, no pares aquí.